¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Recargados? ¿Renovados? Bien, hoy tenemos un día muy interesante. Es el módulo 2. Vamos a arrancar el día hablando un poco sobre estándares de información sobre biodiversidad. Y luego pasamos a uno de los temas asociados a la calidad de datos y es la limpieza de datos o el data cleaning. Esa parte va a estar a cargo de Néstor Beltrán. Vamos a hacer como un resumen de las diferentes herramientas disponibles, o bueno, algunas herramientas disponibles en la web que nos permiten o nos ayudan a mejorar la calidad de la información, a hacer validaciones, a hacer corrección de errores. Y luego de eso vamos a arrancar con un ejercicio práctico con una herramienta que se llama OpenRefine. Con esa herramienta entonces vamos a hacer un ejercicio práctico hasta las casi 5 de la tarde y cerramos el día con dos pequeñas charlas sobre los retos y oportunidades que tiene el nuevo nodo de GBIF, que es desde Uruguay, y el modelo de publicación que tiene la Conavio. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bien, entonces vamos a arrancar con esta pequeña charla sobre estándares para la información sobre biodiversidad en un contexto de la calidad de datos y de la publicación de este tipo de información. Pero antes de poder hablar de estándares para este tipo de información, vale la pena mostrar cuál es el contexto en el por qué usamos estándares, por qué pensamos en diseñarlos y en tener cada día mejores estándares. Y es que actualmente, pues, yo creo que casi todos somos conscientes de que estamos en una crisis biótica que tiene unas tasas y unas velocidades alarmantes que nunca se habían visto en cuanto a la extinción o a la degradación de la biodiversidad. Esta gráfica, por ejemplo, nos muestra cuál ha sido la declinación que han tenido las poblaciones de vertebrados en los últimos 40 años. Podemos ver que de acuerdo a este índice, que es el Global Living Planet Index, entre 1970 y el año 2010, las poblaciones de vertebrados y en general de casi todas las especies ha declinado un 52%. ¿Sí? Eso es una cifra alarmante, es una cifra reportada este año y pues es una evidencia de que seguimos para abajo en cuanto a la biodiversidad. Entonces, digamos que la capacidad para hacer el monitoreo de esos cambios de la biodiversidad y de los patrones que existen son una de las razones por las cuales nosotros nos preocupamos por tener esa información realmente organizada, ¿sí? A partir de esos patrones, de responder preguntas acerca de cuáles son esos patrones de la biodiversidad y cómo se está comportando a través del tiempo, es lo que nos permite realmente tomar decisiones frente a cómo conservar esa biodiversidad, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos un obstáculo, una limitante para poder llegar a tomar ese tipo de decisiones, y es que desafortunadamente son pocos los registros biológicos que están disponibles en la web, ¿sí? Son muy pocos. Día a día pues podemos ver a través de GBIF que el número de registros disponibles está aumentando considerablemente, pero aún tenemos vacíos en cuanto a que si queremos buscar registros biológicos sobre la biodiversidad del pasado y del presente de todos los taxones o los taxa que conocemos o que están reportados, pues sigue siendo muy difícil, ¿sí? La mayoría de los registros biológicos que están disponibles son para especies que están muy bien estudiadas o
son registros que representan una escala temporal y espacial muy pequeña, ¿sí? Y al tener datos de ese tipo, se hace difícil responder esas preguntas sobre qué está pasando con la biodiversidad y cómo, hacia dónde va y cómo la podemos modelar. Bien, entonces la información sobre biodiversidad, además de estar disponible, también debe estar en un formato digital, debe ser accesible, debe ser visible y debe ser integrada, ¿sí? Cada uno de esos 4 criterios que están ahí tiene unos retos particulares dentro de la comunidad de la informática de la biodiversidad. Cada uno de esos criterios representa un frente de trabajo realmente grandísimo, donde hay mucha gente detrás trabajando en cómo digitalizar la información, en cómo hacerla accesible, en que sea visible de una forma sencilla y cómo poder integrar muchas fuentes de información o de datos, ¿sí? Esos datos sobre biodiversidad tienen un reto general y que es compartido también con otros dominios de la información, y es poder lograr que las publicaciones de esos datos o la disponibilidad de esos datos se haga de una manera coordinada y en sistemas que permitan integrarlo, ¿sí? Actualmente todavía existen muchos repositorios de datos que están aislados, ¿sí? Cada uno por su lado, con unos estándares particulares que de pronto a una escala global no están formalmente aceptados, y entonces eso provoca que los esfuerzos de la gente que dispone esos datos en esos repositorios no se vea reflejado en el uso, ¿sí? Entonces hay muchos repositorios con datos que realmente no se están usando. Entonces esas personas que hacen un esfuerzo por disponer los datos tienen 2 opciones: o coger los datos y publicarlos en muchos repositorios y duplicar esfuerzos, o realmente buscar unos repositorios que tengan unos estándares formalmente aceptados a nivel global que permitan que la información pueda fluir entre diferentes fuentes, ¿sí? Esos repositorios aislados generalmente no cuentan con esos estándares y esos protocolos, y lo que hace es que cuando uno quiere entonces escalar la información, pues tiene que volver otra vez a estandarizarla, y estandarizar la información toma un tiempo, ¿sí? Es algo tedioso. Por otro lado, tenemos entonces una heterogeneidad muy grande en cuanto al significado y el contenido que puede tener la información sobre biodiversidad, y esa heterogeneidad se convierte en un reto grandísimo para toda la comunidad frente a estos temas, en poder lograr que la información sea visible, sea usable y pueda uno evaluar la calidad de la información. Si uno no tiene la información estandarizada, es muy difícil poder evaluar la calidad o qué tan útil puede ser esa información para lo que yo esté necesitando. Entonces aquí es cuando vuelve y aparece el chapulín colorado que nos mostraban ayer, y nos dice, bueno, entonces lo que necesitamos son estándares para que podamos hablar el mismo idioma, nos comuniquemos y la información fluya, ¿verdad? Entonces no contaban con la astucia de este personaje, ¿sí? Ahí radica la importancia de por qué es que nos esforzamos tanto en pensar en estándares, ¿sí? No es simplemente por tener datos de calidad, sino es porque queremos responder eficientemente preguntas que actualmente nos están aquejando sobre qué está pasando con esa biodiversidad. Entonces, con esos estándares, esas islas de fuentes de datos que tenemos, después se van a poder encajar muy bien entre ellas, de acuerdo a las preguntas que cada uno tenga, ¿sí? Bien, entonces ahora hablemos de los estándares. De acuerdo a la ISO, la definición de un estándar es un documento aprobado por consenso, por un organismo reconocido que proporciona reglas, pautas y o características para uso común, con el objeto de obtener un óptimo nivel de resultados en un contexto dado. Ahora, si ponemos eso en un contexto de la biodiversidad, sería un conjunto de términos que especifica de manera comprensiva la forma en que debe
ser estructurados los datos sobre biodiversidad y que faciliten el acceso, la disponibilidad y el intercambio de esa información, ¿sí? Es básicamente lo mismo con otras palabras. Respecto a los tipos de estándares, pues hay muchos y los podemos clasificar en 4 bloques o 4 grandes tipos. Tenemos los estándares agrupados para conjuntos de datos, entonces tenemos en el mercado estándares para registros biológicos, listas de especies, sistemas de clasificación, entre otros. En cuanto a tipos de estándares para almacenamiento, entonces hay específicos para los modelos de datos, los formatos, métodos de recuperación, procedimientos de mantenimiento de la información. En cuanto a la evaluación de la calidad de la información, entonces hay estándares para validar la información, cómo se debe hacer, cómo deben ser los procedimientos de seguridad y de documentación, ¿sí?, de esa información. Y finalmente están esos estándares que hablan acerca de la distribución de la información o nos permiten estructurarla. Entonces, estándares para formatos, protocolos de intercambio y de transferencia entre diferentes instancias o iniciativas. El desarrollo de los estándares entonces es algo muy particular y generalmente las redes temáticas en cuanto a información sobre biodiversidad son ese escenario perfecto para que se den esas discusiones sobre reconciliación de diferentes propuestas en cómo estructurar la información y llegar al acuerdo de tener uno solo para que esa red temática comience a movilizar su información de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Generalmente en esos grupos temáticos se conforman equipos técnicos que son los encargados de sentarse a diseñar, revisar, estructurar un estándar de acuerdo a una serie de necesidades que existen en esa red y comprometerse a divulgarlo para que los usuarios de esa red lo puedan comenzar a implementar y usar. Desafortunadamente, aquellos estándares que a nivel global son formalmente aceptados son muy difíciles de reconocer y de implementar por muchas instituciones, ¿sí? O ocurre a unos pasos muy lentos porque son instituciones que la capacidad en cuanto a infraestructura tecnológica, en cuanto a su equipo humano, es muy pequeño o es muy aleatoria y hace el proceso lento. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de entidades? Ese tipo de entidades recurre a crear sus propios estándares para su institución, de acuerdo a las necesidades, no sino a los recursos que tienen. Muchas trabajan con las uñas, entonces hacen un estándar ahí provisional, ¿sí? Y mientras adoptan el estándar formal, global, y resulta que pueden pasar muchos años y el provisional se convirtió en el institucional, ¿sí? Y comienzan a formarse esas islas de información. Y cuando llegan recursos que nos permiten comunicarnos nuevamente con esas instancias globales, el trabajo que hay que hacer es enorme. Entonces ahí caemos en algo que es duplicar esfuerzos frente a cómo estructurar la información. Muchas veces en las instituciones tenemos casos que hay un afán por estar con la información estandarizada. Entonces pecamos en adquirir software licenciado con ciertas características que me permite tener toda la información en una base de datos súper bonita y puedo consultarla, en fin, pero 2 años después nos damos cuenta que esa inversión que se hizo no tenía sentido porque nunca se pensó primero en los estándares, sino en una herramienta en donde poder meter los datos y que estén ahí seguros. Bien, a nivel global, entonces está este grupo que es Biodiversity Information Standard, TADWIC, que formalmente es el Taxonomic Databases Working Group. Este grupo o esta comunidad es una comunidad científica y académica que está afiliada a la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y se creó con el objetivo de poder brindar una colaboración internacional a diferentes proyectos que tienen bases de datos o que están asociados a bases de datos biológicas, ¿sí? ¿Con qué interés? Con el interés de poder hacerlas disponibles y que la gente las pueda consultar, ¿sí? Ese fue el objetivo de crear este grupo global y hoy en día TADWIC tiene una misión muy clara y es poder desarrollar, adoptar y promover diferentes estándares
lineamientos para hacer el registro, el intercambio y la comunicación de la información sobre biodiversidad, promover el uso de esos estándares de una manera eficiente, de una manera sencilla, y actuar como un foro de discusión, ¿sí? Como un foro de discusión a través de diferentes reuniones, congresos, publicaciones, donde se pueda uno sentar a discutir los conceptos, las necesidades, los retos que hay desde cada país, desde cada institución, y poder sentarse a pensar cómo poder crear aplicaciones, estándares, lineamientos que permitan solucionar ese tipo de limitaciones que existen, ¿sí? Hace un par de semanas, precisamente este grupo se reunió en Suecia para discutir esos temas, ¿sí? Y uno de los temas, o uno de los temas ejes de este meeting fue la calidad de los datos, ¿sí? Y su asocio con los estándares. Entonces, digamos que todo el tiempo hay gente pensando en cómo mejorar la información o en cómo hacerla disponible de una manera mucho más sencilla. Y no son 10 o 20 personas que se reúnen globalmente a pensar sobre este tema o a evaluarlo. O sea, son cientos de personas y detrás de cada una de ellas hay o un país, o hay una red temática, o hay una cantidad de pequeñas instituciones que están adoptando todo lo que se decida y todo lo que se discuta en este tipo de escenarios. Bien, entonces en el mercado de los estándares vamos a encontrar un montón, ¿sí? Si uno se pone a buscar estándares para información biológica, hay N. Estos son solamente algunos de los que uno puede encontrar, algunos más usados que otros, unos más vigentes que otros, unos más complejos que otros, pero al final vienen siendo estándares, ¿sí? Y cualquiera de los estándares que uno pueda adoptar de acuerdo al tipo de información que tenga, ¿no? Porque eso también depende del tipo de información y de las necesidades, pues va a ser muy fácil moverse en ese escenario de cómo hacer fluir la información a través de esos mecanismos o de esos protocolos. Esto es una gráfica, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Un cómic? Una caricatura de cómo se proliferan los estándares. Es algo que vivimos casi a diario. Entonces tenemos un escenario 1 con una situación donde tenemos 14 estándares compitiendo, ¿sí? Entre quién es el mejor, cuál es el más útil, cuál es el más fácil, cuál es el más económico de implementar. Y tenemos un segundo escenario donde tenemos una comunidad de usuarios donde dice 14 estándares, o sea, eso es ridículo. O sea, ¿yo cómo hago para escoger uno? Y resulta que ninguno de los 14 me soluciona al 100% las necesidades que yo tengo en mi entidad. Entonces, lo que se dice es, necesitamos hacer un estándar que sea universal, que me cubra todas las necesidades, las de todos. Entonces todo dice, uy, si esa idea es sensata, pues hagamos uno que realmente nos cubra todas esas necesidades. Y entonces en un escenario 3 muy rápidamente, lo que tenemos es la misma etapa inicial, o sea, ya no tenemos 14 estándares, sino 15, ¿sí? Y volvemos a ese ciclo y cada vez tenemos muchos más estándares y entonces ya nos cogemos la cabeza y es como, ¿qué hacemos? O sea, ¿sí? Me gasté 3 años implementando un estándar en mi entidad y ahora resulta que sacaron uno nuevo y que es mejor o es una nueva versión y entonces comienza esa crisis de estar saltando de estándares en estándar. Bien, esa es como la forma, la dinámica que tienen algunos estándares sobre datos de biodiversidad. Entonces, finalmente, si usamos estándares, podríamos llegar a tener cosas de este estilo, ¿sí? Imagínense un Google Translate donde yo pueda meter mis datos en Darwin Corcho y le digo, yo los quiero en ABCD y aquí me salen y ya. Y es una forma de poder comunicarme rápidamente con otras entidades, con otras iniciativas. ¿Por qué? Porque hay unas reglas claras, ¿sí? Tenemos unos lineamientos de cómo es que se deben comunicar, de cómo es que están estructurados. Funciona igual que los idiomas, ¿sí? Entonces, no importa qué estándar estemos manejando, lo importante es que esté sobre esos estándares que están globalmente aceptados.
Bien, entonces voy a hablar del Darwin Core. Darwin Core, ¿por qué? Porque es el estándar que usa GBIF en su modelo de publicación, de indexación de datos. Este estándar pues es muy particular porque tiene un lenguaje muy común para publicar la información y documentar los datos, y con ese estándar uno puede publicar registros biológicos como observaciones o ejemplares de colección, listas de especies, catálogos taxonómicos, y me permite de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, no necesito ser un programador o un ingeniero para poder entender el estándar, me permite a mí entonces estandarizar la información a nivel semántico y a nivel de sintaxis, todos los contenidos, ¿sí? Y si todos hablamos ese idioma, como ocurre actualmente con algunos, pues va a ser muy fácil hacer uso de esa información y reuso y replicarla, en fin. GBIF, por ejemplo, entonces, al día de hoy tiene casi 518 millones de registros biológicos indexados con este estándar, ¿sí? 518 millones, eso es un montón de datos con este estándar. Y esos 518 millones de registros están distribuidos en casi 14.000 conjuntos de datos que son publicados por casi 650 instituciones, trabajando con este estándar. Entonces, pues esa es una de las razones para poder hacer énfasis en el Darwin Core. Entonces el Darwin Core comenzó primero respondiendo a unas necesidades desde las colecciones biológicas, desde las colecciones zoológicas realmente. Ahí comenzó el Darwin Core a trabajar, pero ha tenido tanta acogida que el estándar ha comenzado a expandirse a otros dominios, a otras disciplinas en la biología. Entonces ya no solamente es funcional para colecciones biológicas, ahora podemos estructurar, compartir información genómica, metagenómica, información paleontológica. Ya no solamente lo podemos usar en colecciones zoológicas, sino también en herbarios, ¿sí? Podemos también documentar observaciones, en fin, literatura, imágenes, videos, toda la información multimedia que se puedan imaginar. Entonces es un estándar muy sólido que ha venido creciendo y ha venido escalando todo el tiempo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace tan exitoso el Darwin Core? ¿Sí? ¿Qué será? Porque hay muchos, pero que tengamos un estándar con el cual compartimos 518 millones de registros biológicos es algo que es relevante. Y bueno, ¿y será porque adopta el nombre de Charles Darwin o algo así? Que por eso es tan importante. No, realmente no. ¿Será porque lo respalda, lo promueve y lo usa Tadwig y GBIF? Quizás, digamos que son dos entidades que a nivel global son un referente para diferentes instituciones asociadas a este tipo de información, pero tampoco es la razón, ¿sí? La razón realmente detrás de por qué es tan exitoso el Darwin Core es la filosofía que tiene el estándar, ¿sí? Y es que se mantiene tan simple como sea posible y tan abierto como sea posible para que la gente pueda opinar y lo pueda retroalimentar, y solamente desarrolla términos o elementos únicamente cuando hay una demanda compartida frente a qué es lo que le queremos apuntar, ¿sí? Esa filosofía del Darwin Core es lo que lo mantiene como un estándar exitoso, que no deja de ser obsoleto a través del tiempo, a pesar de que las tecnologías van cambiando. Y Chuck Miller en el 2008 hacía una presentación sobre el Darwin Core y la titulaba El poder de ser estúpidamente simple, ¿sí? O sea, es tan sencillo que eso es lo que lo hace exitoso. Tenemos muchos estándares que son muy robustos, que tienen o que requieren una infraestructura tecnológica grandísima, que requieren detrás ingenieros, requieren administradores de datos, requieren biólogos, soportando todo ese estándar para que funcione, pero al final la dinámica que tienen nuestras instituciones no permite que eso se mantenga sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales el Darwin Core funciona. Y tiene toda la razón. Nosotros necesitamos realmente ser sencillos, no complicarnos tanto frente a eso. Hay muchos estándares que para poderlos usar
necesitamos adquirir una aplicación, ¿sí? No lo podemos hacer si no es con la aplicación. Luego, el estándar cambió su versión o se actualizó, pero la aplicación no. Entonces comenzamos a tener esos problemas. O la aplicación se actualizó y el estándar ya no funcionó directamente. Y con el Darwin Core podemos manejar los datos inclusive en una hoja de Excel, en una monotabla, y siguen estando estandarizados, ¿sí? Entonces no hay problema desde ese punto. Hay que tener en cuenta que en esta comunidad no estamos manejando 100.000, 200.000 registros biológicos, estamos manejando billones de estos registros, de estas ocurrencias, y detrás de esos billones de registros biológicos tenemos muchas instituciones pequeñas que son las que están aportando. Las grandes son muy pocas, las pequeñas son muchas, y en esas instituciones pequeñas los recursos tecnológicos y ese equipo humano les mencionaba son muy limitados, son muy variables en el tiempo. Cuando tenemos recursos, tenemos un buen equipo, adquirimos la infraestructura, pero después ¿cómo mantenemos esa infraestructura? ¿Sí? Se le acabaron los recursos y eso tocó guardarlo y volver otra vez atrás, ¿no? Entonces todo ese software y ese hardware que se compró, pues queda como un elefante blanco porque tocó volver a la tabla de Excel que teníamos antes y que manejábamos cómodamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo estamos pensando en esa infraestructura, más no en el estándar como prioridad. Entonces, siempre que pensemos en estándares, ya sea para diseñarlos, para adoptarlos, para implementarlos, tenemos que tener en cuenta este tipo de características sobre la mesa o este tipo de criterios para poder decidir cuál es el que más se ajusta a mis necesidades. Bien, y ahora hay los metadatos, porque hemos hablado de datos. Bueno, yo he hablado de datos nomás. Los metadatos, ¿también toca estandarizarlos? ¿Son igualmente importantes que los datos o no? ¿O esos pueden ir ahí ocultos? Resulta que los metadatos también deben ser estandarizados y son igualmente importantes que los datos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos desgastamos mucho en los datos. Resulta que estos metadatos son los que me permiten hacer visible también la información, que la gente pueda determinar qué tan útiles pueden ser para su uso. Los metadatos en su definición más sencilla o literal son los datos acerca de los datos, ¿sí? Es esa información, ese resumen descriptivo que me permite a mí saber esos datos, dónde, cuándo, por qué fueron tomados, en qué momento, para qué. Y a mí me gusta hacer mucho la analogía con las fichas bibliográficas que uno puede encontrar en una biblioteca, ¿sí? Entonces, cuando uno va a una biblioteca a buscar libros o información de un tema particular, uno se va al fichero, ¿no? Pues ya no son así en algunas, ya tenemos la base de datos, el computador, pero el metadato sigue siendo igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno va al fichero y comienza a buscar, ya sea por autor o por temática, y comienza uno a sacar esas fichas, ¿no? Y uno comienza a ver, bueno, este autor sí puede ser interesante, me sirve, no me sirve. Uno puede encontrar el título, las palabras clave y comenzar a determinar si ese libro le puede servir a uno o no, ¿sí? Uno encontrar el año, ¿sí? El tipo de información que puede contener, el tipo de archivo, si es un libro, si es un periódico, si es una cartilla, ¿qué es? Un CD. Y a partir de la información que yo tengo acá, tomo la decisión de si voy y solicito el libro o voy al estante donde me dice que está y lo saco prestado y me lo llevo, ¿sí? Si la información es incompleta, pues va a ser muy difícil para el usuario tomar la decisión de si saca o no ese libro. Puede que le tome mucho tiempo sacar el libro y al final cuando lo revisó por dentro, pues no le servía, ¿sí? Entonces, con los metadatos en información sobre biodiversidad pasa lo mismo. Esos metadatos lo que le permiten al usuario es poder identificar y visibilizar la existencia de esa información, tanto al usuario como al publicador. Le permite a uno aprender a cómo acceder y adquirir esos datos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Entender qué tan adecuados son para su uso y algo muy importante es cómo dar el crédito apropiado a esos autores que publicaron la información y a sus instituciones. Eso es una cultura que se va generando también a través de los estándares.
Entonces, en cuanto a metadatos, hay un estándar muy particular que también usa GBIF, perdón, que usa GBIF, es el GMP, el GBIF Metadata Profile. Es un perfil realmente que se desarrolló para describir los datos, los metadatos, perdón, de los conjuntos de datos que se publican a través de esta red, ¿sí? Entonces, se creó con ese objetivo de estandarizar la información. Ese perfil viene de un estándar mucho más grande, que es el EML, el Ecological Metadata Language. Ese estándar EML es grandísimo y lo que hicieron ellos fue coger de esa nube de elementos cuáles eran los más interesantes para poder describir los datos que se están publicando a través de GBIF y crearon el GMP. Y es un perfil muy sólido porque los conjuntos de datos, a criterio mío, creo que quedan muy bien descritos con los elementos que están disponibles, obviamente si uno los documenta, y los recursos pueden estar disponibles globalmente en diferentes instancias, no solamente en un IPT, como ocurre con el modelo de publicación de GBIF, sino en otro tipo de instancias, ya sea inclusive dentro de las instituciones, porque los archivos o los formatos en los que están documentados los metadatos lo permiten. Y algo muy bonito que tiene este estándar es que la forma en que está estructurado el perfil o la estructura conceptual se asemeja mucho o se parece mucho a la estructura de un artículo científico. Entonces uno tiene un artículo científico, título, autores, un abstract, un resumen que me describe rápidamente qué contiene el artículo y ahí yo puedo tomar la decisión de si lo sigo leyendo o no, o me voy a buscar otro, ¿sí? Y luego tiene una introducción, unos métodos, unos resultados y finalmente tiene unas pequeñas conclusiones o una bibliografía asociada sobre esos datos. Entonces ahí ya puedo tomar la decisión de si ya puedo descargar esos 800.000 registros que quizás me tomen unos 30 minutos descargarlos porque además en mi institución la red es muy limitada, entonces no voy a perder el tiempo descargándolos si tengo un metadato muy bien documentado. Bien, eso es. Muchas gracias. Realmente ya es una decisión de la institución decidir cuáles elementos quiere documentar, pero los obligatorios son netamente, digamos que técnicos, para poder hacer disponible la información nomás. Gracias. ¿Hay algún tipo de iniciativa que busque igualar los distintos esquemas y los distintos estándares? Bien, está Tadwick. Digo, ese Google Translate ficticio que mostraste, ¿hay algún tipo de iniciativa que usted... No, pues realmente no la conozco, pero creo que de pronto Daniel me puede ayudar en esa parte técnica de si existen herramientas o mecanismos que permiten esos protocolos de intercambio entre un estándar y otro. Ahí, como lo hace el Tapir, que usaba el estándar ABCD, y él hacía un mapeo con el Darwin Core. O sea, había un mapeo así como cuando hacen un mapeo de sus propios campos con el Darwin Core. Sí. También había un mapeo en el Tapir, por ejemplo, que intercambiaba el ABCD con el Darwin Core. Entonces, a través de mapeos se puede hacer, no siempre va a funcionar porque hay campos que no van a empatar, a ser los mismos, pero pues siempre se puede hacer como unas conversiones, trucos para hacer esa compatibilidad, no va a ser siempre la misma. Sí, eso depende mucho del estándar. Por ejemplo, en el CIP Colombia que antes se manejaba, había un estándar particular que se había diseñado a partir de otros muchos estándares globales que se llamaba LDM. Y cuando decidimos hacer la migración al Darwin Core, hicimos entonces primero ese mapeo entre elementos, ese match en cuanto a el significado del elemento y el contenido, y encontramos que había digamos que más del 50%, 70% de la información era fácilmente mapeada, y lo que hicimos fue entonces crear un script en R para coger masivamente todos esos conjuntos de datos y ese 80% migrarlo al Darwin Core y luego solamente detallarnos de manera manual en aquellos elementos que no se lograron mapear. Entonces eso depende mucho también del tipo de información.
Yo tengo una pregunta. Pues con la pregunta que ella hizo, el GBIF exige, digamos, 5 campos de los 170 y pico. Para publicar datos a través del zip es igual, o sea, necesitas esos 5 campos y sí, ya está. Sí, es algo netamente técnico y realmente corresponde como IDs. ¿Y el porcentaje de publicadores de datos en el zip que comparten exclusivamente esos 5 campos versus quienes comparten mucha más información es más o menos no hay. cuánto? ¿No? No tenemos publicadores que solamente usen es porque realmente son IDs. Entonces, por ejemplo, si tú eres una colección, necesitas el ID de ese registro biológico, el número de catálogo, el nombre de la colección, nombre de la institución y no recuerdo el otro. Y ya, no es más. Entonces, pues, no es mucho la información que realmente estás disponiendo y el usuario, pues, tampoco va a hacer mucho con eso, ¿no? Si ve solamente IDs, pues... Pero entonces, ¿por qué el estándar? Pues el estándar no el Darwin Core, pero porque GBIF exige solamente 5 campos que no son nada informativos. Si la idea es facilitar la información de biodiversidad. Si tú vas a disponer información, ten la seguridad que no vas a usar solo esos 5, o sea, tienes información para los otros elementos. Nosotros hemos visto que en promedio son como entre 25, 30, 35 elementos que la gente generalmente usa en cuanto a información taxonómica, espacial e información del evento de colecta o de observación, ¿sí? Pero nunca hemos tenido un caso donde alguien solamente publique IDs y ya. O sea, realmente no, yo creo que ni se acercaría al CIP o al GBIF para publicar eso. Creo que esos campos obligatorios tienen que ver con una cuestión más de claves de base de datos y por eso son obligatorios. Pero en realidad, si vos vas a hacer público datos, esos 5 campos no tienen ningún significado de compartir datos. Entonces, por eso, yo ayer por ahí fue muy rápida la presentación, pero en la planilla mostraba los atributos del Darwin y el Sistema Nacional ha hecho como digamos, campos que son recomendados, o sea, por no decir obligatorios, en donde ahí sí están estos 20 y pico de campos o un poco más, que son los que realmente describen el registro. Y después hay otros, muchos más, que depende del tipo de registro que se trate, por ahí es importante también completarlos, pero creo que es quien va a compartir los datos, quien toma la decisión de qué atributos comparte. Si se queda con esos 5 obligatorios, no comparte nada en realidad, pero lo único que compartiría son los metadatos, en definitiva, que de algún modo también sirve, ¿no? Porque es como que se sabe de qué tipo es la colección y cuántos registros tiene, más que eso no se puede decir. Correcto. Sí, lo de los IDs, más que todo esa tripleta Darwin Core inició para evitar la duplicidad de los registros, como en todo el entorno pues GBIF. Pero, digamos, cuando repatriamos unos datos que habían en GBIF para ponerlo en nuestro portal, habían registros, por ejemplo, que decían solo Animalia, y ya, y es lo que dice Renato, seguramente, y también habían registros de metagenomas, seguramente lo que ahí importa son los metadatos más, entonces se tomó esta muestra de lodo, o bueno, por ejemplo, como con un metagenoma, o la gente, pues no sé por qué publica eso, Animalia, pues puede ser cualquier vaina, pero pasa. Pero eso, mi pregunta iba un poquito a la respuesta de Renato, y es que pues el sí en este momento tiene, además de los 5 campos obligatorios, unos campos recomendados. Ah, sí, recomendados sí. Sugeridos, exacto. Pero no son obligatorios, son como los elementos que consideramos que son los mínimos para tener registros de calidad, que sean realmente usables. Ahora, si no tienes información de esos elementos, pues no quiere decir que no puedes publicar, ¿no? Simplemente que no está. Ahora que el Darwin Core también sirve para otros tipos de datos, no solamente de colecciones biológicas, como por ejemplo datos genéticos, genómicos, en fin, otros datos. Entonces, hay un problema, ¿cómo hace uno para no causar duplicidad? Porque uno de un mismo espécimen puede tener unas muestras de tejidos, unas que sí son mandadas a secuenciar, lo que sea, otras que no, y luego hace uno en fin, no sé si me estoy adelantando, pero... ¿Sí? Estoy adelantando. Yo creo que esos son de
los temas que actualmente se discuten, y es la duplicidad de la información. A veces nos frenamos en publicar la información porque creemos que estamos duplicando, pero digamos que es un trabajo que, o sea, ya en este momento estamos convencidos de que no importa que se duplique la información, ¿sí? Lo importante es que el usuario que consulta los datos tenga claro el número de registros o tipos de información que existen, información que está asociada a un espécimen, ¿sí? Poderle decir, mire, este espécimen que se está publicando desde, o sea, la colección de la universidad, de la UIS, tiene asociado N secuencias de ITS2, por ejemplo, de citocromo B, no sé, en fin, y además de eso tiene un grupo de imágenes también estructuradas en el mismo estándar o otro que están asociadas a ese mismo espécimen, ¿sí? Y la persona puede definir realmente qué es lo que quiere consultar o descargar. Pero eso ya es algo que son temas ya más a nivel técnico, donde están entonces ese grupo de informáticos y desarrolladores que nos permiten ayudar a que los usuarios visibilicen los datos como uno esperaría, ¿sí? Pero no debe ser un impedimento. Buenos días a todos otra vez. Mi nombre es Néstor Beltrán y les voy a hablar de limpieza de datos. Una pequeña introducción que ya Katia y Liliana un poco hablaron de ello. Entonces, bueno, empecemos definiendo qué es esto de limpieza de datos. La limpieza de datos es un proceso que se encarga de detectar y eliminar errores. Eso es básicamente lo que es. Que ayer Renato dijo algo que era como un proceso de calidad de datos como posterior al átomo, pues más o menos es eso, es detectar y eliminar los errores. Bueno, para realizar este proceso pues hay validaciones de contexto, de integridad, de límites geográficos, no sé, de tamaño, puede haber muchas cosas. Y este proceso de limpieza está asociado a, por ejemplo, a validaciones que ya existen, a procesos que se usan, a estándares, para que se haga todo como más óptimo. Dicho esto, pues hay una necesidad en nuestros entornos, sí la hay, porque necesitamos o debemos integrar información de muchísimas fuentes, como por ejemplo en el zip o en GBIF o en todos los nodos que están aquí presentes, la información viene de diversas fuentes, viene en diversos formatos, entonces todo esto lo que hace es como aumentar la probabilidad de que realmente hayan errores en la información. Digamos que esto es aún más, pues digamos, preocupante porque pues se espera que eventualmente esta información que se está haciendo pública sirva, por ejemplo, para tomar decisiones pues, a las autoridades. Entonces, si queremos que no hayan estadísticas, decisiones, interpretaciones erróneas de los datos que se están poniendo, pues debemos tratar de incrementar esta calidad de los datos. Entonces les voy a hablar de un ejemplo pequeñito que me inventé, no es de la vida real, como para ilustrar este punto. Entonces supongamos que alguien decide publicar unos datos de una nueva especie de planta, por ejemplo. Y bueno, ponen las coordenadas y ahí están los puntos en el mapa y pues muy juiciosamente decide, pone que las coordenadas se obtuvieron a través de un proceso de georreferenciación. Entonces pone la incertidumbre, bueno, todo muy bien. Resulta que, no sé, una autoridad decide contratarnos para hacer un modelo de distribución de esa especie con esos puntos que son los únicos que se encontraron en el mundo. Listo, entonces nosotros entramos, hacemos un análisis y encontramos que existen puntos con una incertidumbre gigante, que si yo llego a correr algún modelo, pues el algoritmo me va a decir que eso va a estar en cualquier parte. Entonces, pues, digamos que haciendo las cosas, lo que yo hago es quitar esos puntos y correr mi modelo. Y ahí está, pues, digamos, bueno, el modelo no es una probabilidad, pero se puede interpretar como una, entonces digamos que ahí está la probabilidad de encontrar esto. Pero entonces, ahí vemos que hizo falta la limpieza de datos. Pues imaginémonos que
por ejemplo, el museo o la persona que hizo esto realizó una limpieza de datos, o aún mejor, el usuario se acerca al que provee los datos y le dice, oiga, aquí hay unas cosas como que se salen de lo que estamos viendo, por favor revise. Entonces, bueno, si el proveedor de los datos revisa y se da cuenta, efectivamente hay un problema y descubre que las incertidumbres realmente son mucho más pequeñas de lo que él había pensado, cuando yo vuelva a correr el modelo, pues va a haber algo mucho más abundante. Pues esto es como para ilustrar que realmente la limpieza de datos es tremendamente importante en los agregadores de información. Entonces, bueno, aparte del obvio resultado que resulta de una limpieza de datos, que es incrementar la calidad de datos, o sea, el famoso fitness for use, que es como esto, qué tan usables son los datos, pues digamos que eso no es algo fácil de definir porque no hay como un nivel de usabilidad. De pronto, lo que ayer hablaba alguien, que creo que Katia también, que publicar hasta especie o hasta género, pues a mí me puede servir hasta género y esos datos yo los puedo usar. Puede que para alguien especie o subespecie sí sea útil, bueno, entonces es algo difícil de definir, pero uno siempre va a intentar que sus datos sean lo más usables posibles. El otro, resultado de un proceso de limpieza es que si se hace a conciencia, si se documenta bien, uno puede identificar las causas de sus errores, puede llegar a entenderlos, y pues esto que tiene bueno, pues que uno puede llegar a prevenirlos. Entonces no es simplemente corregir y ya listo, publiquemos, hagamos, sino hay que tener como un registro de lo que se hace para poder entender estos errores y poder prevenirlos en el futuro. Entonces siempre lo más importante es documentar, o sea, la documentación es lo más importante, siempre hay que estar, todo lo que llegue a suceder hay que documentarlo para poder prevenir absolutamente todo. Los errores, digamos que siempre son vistos como algo completamente malo, pero en realidad si uno los comprende, si uno los entiende, puede sacar provecho de eso para que precisamente pues, no vuelvan a suceder. Entonces, pues dicho esto, les voy a contar un poco de los principios que en realidad se sobrelapan mucho con los principios de calidad en general, que ya hablaron Katia y Lian, entonces voy a pasar muy rápidamente por esto. El primero que hay que tener claro es la planeación. O sea, si uno tiene una estrategia de cómo atacar todo esto, pues la eficiencia va a ser mejor. Segundo, que es muy importante, que mucha gente no lo tiene, es ser organizado y organizar la información que uno tiene. Entonces, por ejemplo, uno podría siempre resolver los errores que se pueden corregir masivamente, después los más difíciles. Hay que tener un orden para esto. Tercero es la prevención, que tal vez es uno de los más importantes, porque pues no hay un método 100% efectivo para prevenir, porque los errores son esperados y siempre ocurren. Pero pues siempre es mejor prevenir que curar. La responsabilidad, este es muy importante y digamos ayer se hablaba un poco de esto y la responsabilidad no es de la persona que está metiendo los datos, que los está subiendo o del que los agrega, en realidad la responsabilidad es de todos y especialmente del usuario, porque el usuario está en la mejor posición de toda la cadena, porque cuando él usa datos de una fuente y luego los compara con otra fuente, pues los errores se hacen muy obvios. Entonces es como la ventaja de ser el usuario y por eso hay que incentivar la colaboración, todas estas alianzas, estos mecanismos de comunicación que hayan entre los usuarios y los demás participantes de la cadena tienen que afianzar, pues, no, ¿cómo se dice? Incentivarse y usarse. Bueno, la priorización, igual que con la organización, hay que saber qué hay que hacer primero para aumentar la eficiencia. La evaluación es algo importante que también, pues que digamos no se hace mucho, y es como evaluar el proceso a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, he realizado el 65% de estas validaciones, bueno, como darle números a estos para poder fijarse objetivos en el tiempo y poder organizar una colección o una publicación. La optimización igual está relacionada con la priorización, una optimización y una buena documentación van de la mano. La retroalimentación, que es algo que digamos no se usa bastante, sobre todo entre usuarios y los generadores del contenido. Esa retroalimentación tiene que ser pues, de dos vías, hacia ambos lados,
Si se hace una retroalimentación por parte de usuarios, lo ideal es que, pues, que se implemente. Entonces, a veces uno la hace y no pasa nada, entonces hay que tener eso muy claro. La formación o bueno, la educación, capacitación, que ya se había hablado, también es muy importante. Un personal capacitado que ha sido como entrenado puede llegar a ahorrar muchísimo dinero al momento, pues, de realizar todos estos procesos. La transparencia también es importante. Esto quiere decir que el proceso de limpieza no se haga aleatoriamente o como hoy quise hacer esto, mañana esto, no, y que todo sea documentado, quién, cómo, en dónde hizo las cosas. Una transparencia, digamos, buena está asociada con una muy buena documentación, que pues que ya lo he dicho todo el tiempo, pero pues la documentación es la clave como para poder hacer que estos errores no se repitan, poder prevenir todo esto. Entonces, la documentación, por ejemplo, se puede hacer como a dos niveles. Al nivel del registro, pues bueno, yo hice esto, cambié esto y para este registro, pero también debe hacerse al nivel global de los datos, o sea, los metadatos. Entonces, uno siempre tiene que hacer la documentación a esos dos niveles. Eso es como uno de los principios más importantes de la limpieza como tal. Y bueno, no, eso era todo, era muy breve, que repetí algunas cosas, pero... Brevemente voy a mencionar algunas herramientas que están disponibles para mejorar la calidad de los datos o hacer validaciones o limpieza de la información. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de los datos, a veces se pueden presentar escenarios inesperados. Entonces tenemos un escenario con el que a mí me gusta molestar mucho y es, tenemos un potencial publicador. Ese potencial publicador contacta al SIP porque quiere o está interesado en publicar un conjunto de datos que tiene, y pues genial, ¿sí? La maravilla. Y son datos de una zona que teníamos, donde hay vacíos de información. Entonces nosotros como SIP Colombia tenemos todo un esquema de acompañamiento y de validación de la información que le ofrecemos a nuestros publicadores y le hacemos una retroalimentación frente a su conjunto de datos con unas recomendaciones sobre qué podría mejorar en su conjunto de datos para que cuente con una calidad mucho más alta, ¿sí? Y entonces ese publicador está esperando nuestras recomendaciones y apenas las recibe, no volvió a escribir. Ese puede ser un caso, ¿sí? En cuanto a que mejorar la calidad de la información, de los datos, no es fácil, es un proceso muy tedioso. Y es mucho más tedioso cuando uno no conoce las herramientas para poderlo hacer. Cuando uno cree que de pronto hacer correcciones en 800.000 registros de una colección, en cuanto a las fechas, que me toca hacerlo manualmente, yo dice, bueno, ¿a qué horas en 3 días yo voy a corregir 800.000 fechas? O sea, están locos los del SIP con eso. Entonces puede pasar meses, puede que esto sea en enero, y por allá en diciembre puede volver a aparecer el publicador a decir, oiga, ya tengo las fechas ajustadas, ¿ahora qué sigue? Entonces, como no, ahora tiene que ajustar la taxonomía. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque hay un desconocimiento de esas herramientas. Entonces, eso se volvió un karma para esos administradores de los datos que se comprometieron a publicar a través de una instancia como GIF o como el SIP Colombia. Estas son solamente algunas de las herramientas que están disponibles para hacer limpieza o validaciones de información taxonómica, información espacial, formatos, en conjuntos de datos sobre biodiversidad. En este taller vamos a hacer 10 prácticas maratónicas con diferentes herramientas para que ustedes las conozcan. Nosotros las tenemos disponibles a través de la página, con una breve documentación, pero muchas veces los publicadores no se atreven a hacerle clic, o bueno, sí, le dan clic y apenas ven que eso está en otro idioma, dicen, uy, no, ya, dejemos ahí, o sea, eso no es para mí. Y no se atreven a explorar la herramienta. Y son herramientas muy sencillas que me pueden facilitar la vida, y algo que me puede tomar una semana lo podría hacer en un día o en unas horas. Creo que en este taller vamos a trabajar con esta herramienta,
con esta herramienta OpenRefine, Darwin Test, creo que UBio, GNI, IBNI. Vamos a trabajar con Vesper, que es algo nuevo, reciente, CartoDB, algunas herramientas de Canadensis para hacer conversión de fechas, hacer conversión de coordenadas. Vamos a trabajar con esta herramienta GBIF también, en fin, y creo que hay algunas que se me están quedando por fuera en ese slide, pero no importa. Y la idea entonces de este taller es que también haya esa parte práctica, de que las aprendamos a usar y comencemos entonces a generar una comunidad frente a eso, ¿sí? Nosotros hemos hecho un esfuerzo también grande en comenzar a documentar el uso de las herramientas para responder a ese tipo de necesidades, ¿sí? Hay muchas herramientas de estas que ni siquiera fueron diseñadas para validar datos biológicos, o sea, fueron diseñadas para otra cosa, pero nosotros en el transcurso del tiempo, bueno, no solamente nosotros como CIP, sino toda una comunidad global ha encontrado que pueden ser útiles también para solucionar esos problemas de calidad de datos, inclusive el mismo Excel, ¿sí? Tiene una cantidad de funciones que nos pueden facilitar la vida. Y todo el uso de estas herramientas pues tiene que ir acompañado también de un flujo de trabajo, de cómo las voy a usar y cómo las voy a implementar, ¿sí? Comenzando primero por una exploración de los datos, por seleccionar o identificar esos posibles problemas que puede tener mi conjunto de datos, luego encontrar esas herramientas apropiadas que me pueden facilitar la corrección o la validación de la información, aplicar los métodos sobre esas herramientas, nuevamente validar ese nuevo conjunto de datos y poderlo documentar y publicar, ¿sí? Ese es más o menos el flujo de trabajo que una entidad debería implementar de acuerdo a su dinámica para poder mejorar la calidad de la información, ¿sí? Y hay algo muy clave que hay que tener en cuenta en todo este proceso y es que aquí no estamos, o sea, hacer una evaluación, una limpieza y una publicación de datos no implica reemplazar los datos que ya tengo, ¿sí? Es algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace limpieza de datos. Entonces uno con estas herramientas puede resolver diferentes problemas a nivel geográfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la georreferenciación de esos registros biológicos, ¿sí? Con herramientas como esas lo puedo hacer, poder definir o resolver las regiones político-administrativas frente a las localidades. A nivel taxonómico, bueno, nomenclatural realmente, o sea, no en identificación, sino netamente nomenclatural, los nombres científicos, los sinónimos que pueda tener esos nombres científicos, la jerarquía taxonómica de esos nombres científicos que me permiten tener unos datos mucho más robustos, y también problemas o limitaciones en cuanto a formatos, ¿sí? Errores de digitación, de formato, de escritura, ¿sí? Caracteres anormales que a veces nosotros como biólogos no reconocemos o creemos que no son relevantes y resulta que después el ingeniero va a indexar eso y dice, qué bruto, o sea, dejó esa coma y tenía que quitarla, o dejó esa comilla y resulta que la comilla tiene el problema con todo. Entonces es aprender a identificar ese tipo de errores y facilitarnos la vida con la limpieza de los datos. Bien, entonces no les quito más tiempo y dejo a Néstor para que haga la introducción. OpenRefine, que cambia vidas, pues a mucha gente, mejor dicho, le ha ayudado mucho. Entre más uno lo conozca, más se la cambia. Entonces va a ser muy provechoso. Voy a estar con ustedes como hasta las 4 de la tarde con esto. Entonces les voy a contar primero pues qué es el programa. El programa nació como una herramienta para visualizar datos, no nada especial, pero bueno, fueron viendo que en realidad sirve para manipularlos, para hacer cambios masivos en los datos, tiene unas particularidades muy buenas que ahí voy a nombrar 3 que son como las especiales, pero tiene 1000 cosas para hacer. Está el faceting, el clustering y el reconciling, pues, o reconciliar. Más adelante les cuento bien de qué se trata todo. Bueno, este programa, voy a adelantar aquí para que nos alcance el tiempo. Listo. Este programa es relativamente nuevo, nació en el 2010, era de Metabase y se llamaba Freebase. Google lo compró en el 2012,
hasta el 2012, perdón, lo compró en el 2010 y empezó como a trabajarlo, le dio esta nueva imagen, lo mejoró, pero pues dejó de ver negocio ahí y lo dejó como abierto. Entonces pues no necesariamente esto no es nada malo, ya es un programa que es de la comunidad y en realidad es de una comunidad bastante activa. Entonces, y uno puede participar y en realidad uno lo escuchan. Es bastante bueno que se haya vuelto pues abierto a la comunidad. Bueno, algunas características, digamos, de Refine que uno puede comparar como con las otras maneras de gestionar datos es estas que les voy a decir. Por ejemplo, una base de datos requiere que haya una infraestructura, que la persona que vaya a editar tenga, digamos, conocimiento en programación más que básico, digamos, y no hay visualizaciones a menos que, pues, que el script con el que uno esté trabajando esté corriendo. Con Excel se puede trabajar también, pero por ejemplo permite en la mayoría de los casos editar una sola celda a la vez. Excel para lo que sirve realmente es para ingresar datos y hacer cálculos, para eso es. Lo bueno es que no requiere de un esquema, los datos siempre son visibles y pues la visualización está, pero no es la mejor. Entonces, finalmente, OpenRefine, que permite algo buenísimo, que es la edición masiva de las celdas, o sea, miles, cientos de miles, los que ustedes quieran. Una fácil exploración, una fácil transformación, no se requiere pues una infraestructura como para montar esto. La visibilidad de los datos es buenísima, la visualización también es interactiva, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Otra cosa buena es que es gratis, ya es abierto, hay una comunidad, es una aplicación de escritorio, a pesar de haber sido de Google, como que Google nunca la integró a su nube, no lo hicieron, entonces siempre va a estar en el escritorio, se puede trabajar offline, que es algo bueno. Tiene una función de deshacer, de ir hacia atrás, que es infinita. Entonces también eso facilita un montón las cosas. Uno puede usar APIs, en el ejemplo, en la práctica vamos a usar uno. Exporta, importa muchas fuentes de datos. Uno puede hacer estos facettings, que son como pequeñas agrupaciones de los datos que permiten manejarlos más fácil. Filtros, como los de Excel, incluso mejores porque uno puede utilizar expresiones regulares. Se puede hacer reconciliación a otras bases de datos, pues ahí se ve como el origen de Freebase de este programa. Hay extensiones, o sea, se pueden desarrollar, uno las puede hacer. Un objetivo del zip es tener su extensión en OpenRefine, de hecho tenerlo en la nube, pero bueno, de eso hablamos después. Bueno, y que hay una comunidad trabajándole a esto. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de la comunidad, hay en la página de OpenRefine hay más de 120 tutoriales. Hay como unos 30 en español, bueno, hay en alemán, hay muchos idiomas, pero hay mucha información y ese libro que está ahí también se puede conseguir y es muy bueno. Listo, entonces voy a hablar rapidísimo de la sesión práctica, porque creo que la intenté hacer corta, pero se va a ir como larga. Les voy a hablar de unas convenciones que puse en la guía para que sea más claro el trabajo. Cuando vean el texto así, es texto para copiar y pegar. Ustedes copian y pegan en la herramienta. Esto en rojo es los nombres de las columnas, para que no haya confusión. No sé si eso se ve verde, pero bueno, en el computador de ustedes se verá verde. Y no, estos son los nombres de las columnas y lo anterior son las rutas a seguir o cosas que se ven en la pantalla. Bueno, los hipervínculos y este que se va a usar mucho, que es yo lo llamo el menú columna, que es este triangulito que apunta, ese botón se va a usar todo el tiempo, entonces menú columna. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 ejercicios que vamos a hacer esta tarde, pues desde esta mañana en realidad. Entonces el primero es hacer facettings y correcciones masivas, es lo básico de OpenRefine. Segundo lo mismo pero con espacios en blanco y el otro es para trabajar con duplicados. El cuarto, que es el Scatterplot Facet, es ver relaciones numéricas con gráficas en el programa y visualizar y tocar, eso está bueno. Filtro básico, filtro con expresiones regulares, bueno, esto se me duplicó acá, bueno, duplicados. Clustering, hacer agrupaciones por similitud, carga de exportación de los archivos y la reconciliación,
que la vamos a usar en este caso para obtener las categorías taxonómicas que van después hacia arriba en el árbol. Entonces, para que tengan la guía, porfa, escriban esta dirección, la descargan y ahí están todas las instrucciones. Pues yo voy a estar acá pendiente de cualquier pregunta. La guía la tratamos de hacer como muy fácil para que sigan paso a paso, y pues cualquier duda levantan la mano. También están mis compañeros y pues a trabajar. Lo importante de esto es que traten de hacer la guía hasta lo más lejos que puedan, especialmente la gente pues los de Colombia que tienen que replicar esto en sus instituciones, para que salgan de todas las dudas que tengan del programa desde ya mismo, para que después no sea un problema. Y pues bueno, mucha suerte. Entonces apenas abran la guía les va a abrir una ventana y si ustedes ven es como un preview. Lo que tienen que hacer es arriba a la izquierda, a su izquierda hay un botón que dice descargar. ¿Sí? No, sí, está bien. Todos la... Ahí aparece el icono. Listo. Entonces está en el menú inicio. Ábranlo por favor, que al abrirlo él ejecuta algunas funcioncitas como para instalarse. Y después de eso podemos salir al break y volver en media hora. En media hora, que ya el break está listo. Literal, media hora. O menos. Bien. Ahí busquen el programa en su computador. Vayan al menú inicio y ahí debe aparecer. Nos esperamos a las 10:45.